La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas del pequeño apartamento donde vivía Lucía con sus dos hijos, Mateo, de 8 años, y Sofía, de 5. Era una noche más en la que el agua se filtraba por el techo, cayendo en cubetas estratégicamente colocadas por toda la sala. El sonido metálico de las gotas contra el plástico se había convertido en la banda sonora de sus vidas. Lucía miraba el calendario en la pared, calculando mentalmente cuántos días faltaban para el siguiente pago. Los números nunca alcanzaban, nunca habían alcanzado desde que Roberto se fue, hace 3 años, dejándola sola con 2 bocas que alimentar y un corazón roto que aún no terminaba de sanar. Trabajaba en una cafetería del centro durante el día y limpiaba oficinas por las noches. Dormía 4 horas si tenía suerte. Sus manos, agrietadas por los químicos de limpieza, contaban la historia de una mujer que no se rendía, que levantaba a sus hijos cada mañana con una sonrisa a pesar del cansancio que le pesaba en los huesos. Mateo había aprendido a no pedir cosas. Sofía todavía preguntaba por qué no podían tener juguetes nuevos como los otros niños, y cada pregunta era una puñalada en el pecho de Lucía. El propietario del apartamento había subido la renta otra vez, $200 más al mes que ella simplemente no tenía. La notificación había llegado esa mañana, impresa en papel blanco con letras negras que parecían burlarse de ella. 30 días para pagar o mudarse. Lucía se había sentado en el borde de su cama y había llorado en silencio, tapándose la boca con las manos para que los niños no la escucharan. Había trabajado tanto, había sacrificado tanto, y aún así no era suficiente. Esa tarde, después de dejar a los niños en casa de su vecina, Lucía caminó sin rumbo por el pueblo. Necesitaba pensar, necesitaba aire, necesitaba un milagro. Sus pies la llevaron a las afueras, donde las casas se volvían cada vez más escasas y el pavimento daba paso a caminos de tierra. Fue entonces cuando la vio, una casa enorme, victoriana, con torres puntiagudas y ventanas rotas. La pintura se había descascarado hace años y la madera se veía podrida en algunos lugares. Un cartel oxidado colgaba torcido en la puerta delantera. Lucía se acercó para leerlo. Venta, $1. Se rió. Tenía que ser una broma. Nadie vendía una casa por $1, ni siquiera una en ese estado, pero había un número de teléfono garabateado debajo. Con manos temblorosas, Lucía sacó su celular y marcó. Una voz de hombre mayor respondió al tercer timbre. Se identificó como el señor Castellanos, el dueño de la propiedad. Sí, la casa estaba en venta por $1. No era una broma. Nadie la quería. La gente del pueblo decía que estaba embrujada, que cosas extrañas habían pasado ahí. Él solo quería deshacerse de ella. Si Lucía tenía el coraje de quedársela, era suya. Esa noche, Lucía no pudo dormir. La imagen de la casa no se iba de su mente. Era enorme. Tenía espacio suficiente para que sus hijos tuvieran sus propias habitaciones. Sí, necesitaba reparaciones, pero ella podía aprender. Había videos en internet. Podía hacerlo poco a poco. La alternativa era la calle. Al día siguiente, antes de que la razón pudiera detenerla, Lucía llamó al señor Castellanos otra vez y le dijo que sí. Quería comprar la casa. La transacción fue absurdamente simple. El señor Castellanos era un hombre de 70 años, con ojos cansados y manos que temblaban cuando le entregó las llaves. Le advirtió una última vez. «La casa tiene historia», le dijo. «Cosas malas pasaron ahí». Pero Lucía ya había tomado su decisión. Le dio su único $1, firmó los papeles y se convirtió en dueña de una casa que todos en el pueblo evitaban. Los rumores empezaron inmediatamente. En la cafetería, sus compañeras de trabajo la miraban con una mezcla de lástima y miedo.
Estás loca, le decían. Esa casa está maldita. La familia que vivió ahí antes desapareció de la noche a la mañana. Se escuchan ruidos, puertas que se abren solas. Lucía sonreía y asentía, sin dejarles ver cuán asustada estaba en realidad. No creía en fantasmas, se decía a sí misma. No podía darse ese lujo. El primer día en la casa fue aterrador. Las escaleras crujían con cada paso, el viento silbaba entre las tablas sueltas. Mateo y Sofía se aferraban a sus piernas mientras exploraban las habitaciones vacías. La casa olía a humedad y a años de abandono. Había telarañas en cada esquina y manchas de moho en las paredes, pero también había ventanas enormes por donde entraba la luz del sol. Había un jardín salvaje que alguna vez debió ser hermoso. Había espacio, había esperanza. Esa noche acostaron colchones en el suelo de lo que sería la sala. No tenían electricidad todavía, así que encendieron velas. Sofía preguntó si era verdad que la casa estaba embrujada. Lucía la abrazó y le dijo que no, que las casas no pueden estar embrujadas porque las casas son solo madera y clavos, y que lo único que importaba era que ellos estaban juntos. Mateo, siempre el más serio, la miró con esos ojos oscuros que le recordaban tanto a su padre y le preguntó si todo iba a estar bien. Lucía le prometió que sí. No sabía cómo, pero encontraría la manera. Los primeros días fueron de supervivencia pura. Lucía consiguió que le reconectaran los servicios básicos, aunque eso significó trabajar turnos dobles durante 2 semanas. Limpió habitación por habitación, llenando bolsas de basura con décadas de abandono. Los niños la ayudaban como podían. Mateo barría con una escoba que era más alta que él. Sofía recogía ramas del jardín y las ponía en montones organizados. Lentamente, muy lentamente, la casa comenzaba a revelar su estructura bajo años de descuido. Fue Mateo quien encontró la puerta. Estaba en la cocina, oculta detrás de una despensa vieja que Lucía había arrastrado a un lado. Una puerta de madera oscura, más pequeña que las demás, con una manija oxidada. Cuando Lucía la abrió, una ráfaga de aire frío y rancio le golpeó la cara. Escaleras de piedra bajaban hacia la oscuridad. Un sótano. La casa tenía un sótano y ella no lo sabía. Su primer instinto fue cerrar la puerta y no volver a abrirla. Pero la curiosidad fue más fuerte. Necesitaba saber qué había ahí abajo. Con una linterna en mano y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, Lucía bajó las escaleras. El sótano era más grande de lo que esperaba, extendiéndose bajo toda la casa. Las paredes eran de piedra y el suelo de tierra compactada. Había cajas viejas apiladas contra una pared y muebles cubiertos con sábanas polvorientas. Y en el centro del sótano había una puerta de metal, gruesa, con un candado enorme que colgaba abierto. Lucía se acercó despacio. Sus manos sudaban a pesar del frío. Abrió la puerta y adentro encontró una habitación más pequeña. Las paredes estaban forradas con estantes de metal. Y en esos estantes había algo que hizo que su corazón se detuviera. Cajas. Docenas de cajas de zapatos, y cuando abrió una, con manos que apenas podían sostener la linterna, vio dinero. Billetes de $100 apilados y organizados. Abrió otra caja, más dinero, y otra, y otra. El suelo comenzó a girar bajo sus pies. Tuvo que sentarse en el suelo de tierra porque sus piernas ya no la sostenían. No podía ser real. No podía ser. Cosas así no le pasaban a gente como ella, pero el dinero estaba ahí. Podía tocarlo, podía olerlo, era real. Contó las cajas con manos temblorosas. 42. Si cada una contenía la misma cantidad que las primeras que había abierto, había millones de dólares ahí abajo. 50 millones de dólares, tal vez más, escondidos en el sótano de una casa que nadie quería.
Subió las escaleras corriendo, cerró la puerta del sótano y se quedó ahí parada en la cocina, respirando con dificultad. Su mente era un caos. ¿De dónde había salido ese dinero? ¿Por qué estaba ahí? ¿Era legal? Debía llamar a la policía. Pero si llamaba a la policía, el dinero no sería suyo. Lo confiscarían, la investigarían. Tal vez le quitarían la casa, tal vez le quitarían a sus hijos. El miedo la paralizó. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en el colchón, mirando hacia la cocina donde estaba la puerta del sótano. Los niños dormían a su lado, ajenos a lo que había descubierto. Lucía pensaba en todas las cosas que podría hacer con ese dinero. Podría arreglar la casa, comprar muebles, ropa nueva para los niños. Podría dejar sus 2 trabajos y estar con ellos. Podría pagar la universidad. Podrían tener una vida de verdad. Pero también pensaba en la prisión, en perder a sus hijos, en arruinar todo por avaricia. Durante días, el sótano fue su secreto. No le dijo nada a nadie. Seguía yendo a trabajar, sonriendo, fingiendo que todo era normal. Pero cada noche, cuando los niños se dormían, bajaba las escaleras y se quedaba mirando las cajas. Contaba el dinero una y otra vez, como si al hacerlo pudiera entender de dónde venía. No había nombres en las cajas, no había notas. Solo dinero, organizado meticulosamente, esperando ser encontrado. La duda la estaba consumiendo. Necesitaba hablar con alguien, pero ¿con quién? No tenía familia cercana. Sus amigos del trabajo chismearían. No podía confiar en nadie. Fue entonces cuando recordó a la señora Ramírez, la dueña de la librería de viejo en el centro del pueblo. Era una mujer sabia, de 60 y tantos años, que siempre había sido amable con ella. Le daba libros usados para los niños sin cobrarle. Si alguien podía aconsejarla sin juzgarla, era ella. Lucía fue a la librería un martes por la tarde. La señora Ramírez estaba organizando estantes cuando entró. Al ver la expresión en el rostro de Lucía, dejó lo que estaba haciendo y le preparó un té. Se sentaron en la pequeña oficina trasera, rodeadas de libros apilados hasta el techo, y Lucía le contó todo: la casa, el sótano, el dinero. Esperaba que la mujer mayor la llamara tonta o la animara a llamar a la policía, pero la señora Ramírez se quedó en silencio durante un largo rato, mirando su taza de té. Finalmente habló. Conocía la historia de la casa. Sabía por qué nadie la quería. Había pertenecido a un hombre llamado Ernesto Vargas, un empresario que había hecho fortuna en los años 90. Era solitario, no tenía familia, había desaparecido hace 15 años, y desde entonces la casa había estado abandonada. La gente decía que estaba embrujada, pero la verdad era que todos temían que hubiera estado involucrado en negocios turbios. Drogas, tal vez, lavado de dinero. Nadie sabía con certeza porque nunca encontraron su cuerpo ni pruebas de nada. La casa simplemente se quedó ahí, evitada por todos, hasta que el gobierno la puso en venta por impuestos atrasados. La señora Ramírez le dijo a Lucía que tenía 2 opciones. Podía ir a la policía y posiblemente perderlo todo, o podía quedarse con el dinero y vivir con el peso de esa decisión. Pero si elegía quedárselo, tenía que ser inteligente. No podía gastarlo de golpe, no podía llamar la atención, tenía que usarlo poco a poco, como si estuviera mejorando su situación de forma gradual y natural. Y tenía que estar preparada para vivir con el miedo de que alguien en algún momento viniera a buscarlo. Lucía salió de la librería con más preguntas que respuestas. ¿Qué tipo de persona era? ¿Era capaz de quedarse con dinero que no sabía de dónde venía? ¿Qué le diría a sus hijos cuando crecieran? Pero también pensaba en los años de pobreza, en las noches sin dormir trabajando, en las veces que Mateo había ido a la escuela con zapatos rotos porque no podía comprarle otros nuevos.
en la cara de Sofía cuando otros niños se burlaban de su ropa de segunda mano. ¿No merecían una oportunidad? Pasó otra semana en agonía. El sótano la llamaba cada noche, hasta que un día Sofía se enfermó. Fiebre alta que no bajaba. Lucía tuvo que llevarla a urgencias. La cuenta del hospital fue de $1,200, dinero que no tenía. La secretaria le habló de planes de pago, pero Lucía sabía que no podría cubrir ni las cuotas mínimas. Se sentó en la sala de espera con su hija dormida en sus brazos y tomó su decisión. Esa noche bajó al sótano y tomó suficiente dinero para pagar el hospital, $500 más para emergencias. Los escondió en su habitación y al día siguiente pagó la cuenta en efectivo. La sensación fue extraña, culpa mezclada con alivio, miedo mezclado con esperanza. Había cruzado una línea y no había vuelta atrás. Durante los siguientes meses, Lucía fue cuidadosa. Dejó su trabajo nocturno, diciéndole a todos que había ahorrado suficiente para poder permitirse trabajar solo un turno. Empezó a arreglar la casa, pero despacio. Contrató a un plomero para arreglar las tuberías. Un electricista revisó todo el cableado, compró pintura y pasó los fines de semana dándole color a las paredes grises. Los vecinos comentaban sobre la transformación de la casa maldita. Lucía decía que había heredado un poco de dinero de una tía lejana. Una mentira pequeña que se volvió más fácil de decir cada vez. Los niños estaban más felices. Mateo tenía una bicicleta nueva, Sofía tenía muñecas y libros para colorear. Lucía podía llevarlos al cine los sábados. Cosas pequeñas que antes eran imposibles, ahora eran parte de su vida. Y cada noche, cuando los acostaba, les leía cuentos y les decía que todo estaba mejorando porque ella trabajaba duro y era inteligente con el dinero. Otra mentira, pero una que los hacía sentir seguros. Sin embargo, el peso del secreto era enorme. Lucía empezó a tener pesadillas. Soñaba que la policía llegaba y se llevaba a sus hijos. Soñaba que alguien descubría el dinero y la mataba por él. Se despertaba sudando, el corazón latiéndole tan fuerte que pensaba que se saldría de su pecho. Empezó a mirar por encima del hombro constantemente. Cada auto desconocido en la calle era una amenaza. Cada persona nueva en el pueblo era un peligro potencial. Fue entonces cuando apareció Gabriel. Era un hombre de unos 40 años, bien vestido, que un día tocó a su puerta. Se presentó como investigador privado. Estaba buscando información sobre Ernesto Vargas, el dueño anterior de la casa. La familia de Vargas, que vivía en otro estado, lo había contratado para cerrar asuntos pendientes. Lucía había encontrado algo inusual en la casa. ¿Documentos? ¿Objetos personales? ¿Dinero? Lucía sintió que el mundo se detenía. El hombre la miraba con ojos que parecían ver a través de ella. Mintió. Dijo que no, que la casa estaba vacía cuando se mudó. Gabriela sintió lentamente, le dio su tarjeta y le dijo que si encontraba algo, cualquier cosa, lo llamara. Había una recompensa. El corazón de Lucía golpeaba tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Cerró la puerta y se dejó caer contra ella, las piernas temblando. Esa noche consideró seriamente devolverlo todo, llamar a Gabriel, decirle la verdad, entregar el dinero y terminar con la pesadilla. Pero entonces miró a sus hijos durmiendo en sus nuevas camas, en habitaciones pintadas de colores brillantes, con ropa limpia y juguetes en estantes organizados. Miró la casa que había transformado con tanto esfuerzo. No podía renunciar a esto. No podía volver a la pobreza, no cuando había probado cómo era vivir sin ese peso constante en los hombros. Decidió investigar por su cuenta. Fue a la biblioteca del pueblo y buscó en archivos viejos de periódicos. Encontró artículos sobre Ernesto Vargas. Era cierto lo que la señora Ramírez había dicho.
Había sido un empresario exitoso, dueño de varias propiedades y negocios. Pero había rumores, conexiones con gente peligrosa. Investigaciones que nunca llegaron a ningún lado, porque él desapareció antes de que pudieran acusarlo de algo concreto. El artículo más reciente era de hace 14 años. Simplemente se había ido un día, dejando todo atrás. La policía lo buscó durante meses, pero nunca encontraron nada. El caso se cerró como desaparición voluntaria. Lucía sintió un escalofrío. Si Vargas había estado involucrado en cosas ilegales, ese dinero era sucio, pero también estaba muerto o había desaparecido para siempre. Nadie lo reclamaba excepto una familia distante que solo quería cerrar papeleos. ¿Era tan terrible quedárselo? ¿Era tan diferente de encontrar un tesoro enterrado? Las preguntas la atormentaban, pero cada día que pasaba y nada malo sucedía, se volvía un poco más fácil justificar su decisión. Gabriel regresó 2 semanas después. Esta vez era más directo. Había hablado con gente del pueblo. Todos comentaban sobre la transformación de la casa, sobre cómo Lucía, que apenas podía pagar la renta hace unos meses, ahora parecía tener recursos. ¿De dónde venía el dinero? Lucía mantuvo su historia, una herencia, ahorros, trabajo duro. Gabriel la observaba con escepticismo, pero no podía probar nada. Antes de irse, le dijo algo que la heló. Si encuentro pruebas de que has tomado algo que no te pertenece, no seré tan amable la próxima vez. El miedo volvió con fuerza. Lucía comenzó a considerar mudarse, tomar el dinero y empezar de nuevo en otro lugar. Pero, ¿a dónde iría? Los niños estaban en la escuela, tenían amigos, ella tenía trabajo. Huir solo la haría ver culpable. Decidió quedarse y enfrentar lo que viniera, pero también empezó a ser más cuidadosa. Sacaba menos dinero del sótano, guardaba recibos de todo. Creaba un rastro de papel que respaldara su historia de herencia y ahorro. Mateo empezó a hacer preguntas. Tenía 9 años ahora y era más observador. «Mamá, ¿por qué tenemos dinero ahora cuando antes no teníamos?» Lucía le explicó sobre la herencia inventada, pero Mateo frunció el ceño. «No tenemos familia», dijo. «Nunca hablas de nadie». Lucía se dio cuenta de que sus mentiras tenían huecos que un niño inteligente podía ver. Le dijo que era una tía que él nunca conoció, del lado de su padre. Mateo pareció aceptarlo, pero ella vio la duda en sus ojos. Odiaba mentirle, odiaba que su hijo la mirara con desconfianza. Una noche, mientras Lucía trabajaba en el jardín, la señora Ramírez vino a visitarla. Se sentaron en el porche, bebiendo limonada y mirando a los niños jugar. La mujer mayor le preguntó cómo estaba manejando todo. Lucía admitió que era difícil. El miedo constante, las mentiras, la culpa. La señora Ramírez asintió con comprensión. Le contó sobre su propia vida. Había crecido pobre, muy pobre. Había hecho cosas de las que no estaba orgullosa para sobrevivir. Pero ahora, a su edad, se daba cuenta de que la vida no era blanco y negro. A veces tenías que tomar decisiones difíciles en situaciones imposibles. Lo importante era qué hacías con esas decisiones después. Sus palabras le dieron a Lucía algo en qué pensar. ¿Qué estaba haciendo con el dinero? Sí, estaba mejorando su vida y la de sus hijos. Pero, ¿podía hacer más? ¿Podía usar ese dinero para algo bueno que equilibrara su procedencia oscura? Comenzó a donar de forma anónima a causas locales. La escuela de sus hijos recibió una donación para libros nuevos. El refugio de animales del pueblo recibió fondos para expansión. La cafetería donde trabajaba, que estaba luchando financieramente, recibió un cheque anónimo que los salvó de cerrar. Lucía no podía devolver el dinero, pero podía hacer que sirviera para bien. Pasaron 6 meses. Gabriel no volvió. Lucía empezó a respirar un poco más fácil. Tal vez había dejado el caso. Tal vez
La familia de Vargas había decidido que no valía la pena seguir buscando. La vida se estabilizó en una nueva normalidad. La casa estaba casi completamente renovada. Los niños prosperaban. Lucía incluso comenzó a pensar en el futuro. Tal vez podría abrir su propio negocio algún día. Una cafetería propia, algo que pudiera dejarles a sus hijos. Pero entonces llegó la noticia. Un cuerpo había sido encontrado en las montañas cercanas al pueblo. Después de pruebas forenses, se confirmó que era Ernesto Vargas. No había sido asesinado como algunos especulaban. Había sufrido un ataque al corazón mientras caminaba y había caído en una barranca escondida. La naturaleza había ocultado su cuerpo durante todos esos años. Con su muerte oficialmente confirmada, el caso se cerró. Sus bienes, incluida la casa que Lucía había comprado, serían procesados a través de su testamento. Lucía no podía respirar cuando leyó la noticia en el periódico. ¿Qué significaba esto? ¿Vendrían a reclamar la casa? ¿Investigarían la propiedad? ¿El sótano? ¿El dinero? Todo sería descubierto. Pasó días en pánico absoluto, esperando que la policía tocara a su puerta, pero no llegó nadie. Una semana pasó, 2 semanas, un mes. Finalmente, reunió el coraje de llamar al abogado que manejaba el testamento de Vargas. Se identificó como la dueña actual de la casa. El abogado le explicó que la casa había sido vendida legalmente por el gobierno por impuestos atrasados. Esa venta era válida y nadie la cuestionaría. Vargas no había dejado herederos directos. Su fortuna, lo poco que se había encontrado, se donaría a caridad según sus deseos. Había algo en particular que ella necesitaba saber. Lucía casi se rió de alivio. No necesitaba saber nada más. Colgó el teléfono y se quedó sentada en silencio. Estaba a salvo. El dinero era suyo, técnicamente, legalmente, moralmente ambiguo, pero suyo. Nadie vendría a reclamarlo porque nadie sabía que existía. Vargas se lo había llevado a la tumba, literalmente. Esa noche, Lucía bajó al sótano por última vez con su linterna. Miró las cajas de dinero que habían cambiado su vida. Sintió una mezcla compleja de emociones: gratitud, culpa, alivio, miedo. Pero sobre todo, sintió determinación. No había pedido este dinero, no lo había buscado, pero lo había encontrado en su momento más desesperado, cuando no tenía otra opción. Podía elegir cómo usar esa oportunidad. Podía elegir qué tipo de persona ser. Subió las escaleras y cerró la puerta del sótano. Selló la entrada con madera nueva y pintó sobre ella para que se mezclara con la pared de la cocina. El sótano se volvería su secreto, una fuente de seguridad a la que podría recurrir cuando fuera necesario, pero no algo que definiría su vida. Seguiría trabajando, seguiría siendo cuidadosa, seguiría haciendo donaciones anónimas. Y sobre todo, seguiría siendo una buena madre. Mateo y Sofía crecieron en esa casa. Lucía les inculcó valores de trabajo duro, honestidad en lo que era importante y compasión por los demás. Nunca supieron sobre el dinero en el sótano. Nunca supieron que la historia de la herencia era una mentira. Lo que sí supieron fue que su madre era fuerte, que había tomado una casa que todos temían y la había convertido en un hogar. Que cuando el mundo decía que no había esperanza, ella había encontrado una manera. Años después, cuando Mateo tenía 16 y Sofía 13, estaban cenando una noche cuando Mateo preguntó sobre su padre. Lucía había evitado el tema durante años, pero decidió que ya era tiempo. Les contó sobre Roberto, sobre cómo se había ido, sobre los años difíciles que siguieron, sobre cómo ella había luchado para darles una vida. Mateo la miró con ojos que ya no eran de niño. «Gracias, mamá», fue todo lo que dijo. Pero en esas 2 palabras, Lucía sintió todo el peso de su gratitud y respeto.
La señora Ramírez murió cuando Lucía tenía 38 años. Fue pacífica en su sueño. En su testamento le dejó la librería a Lucía. Había una nota adjunta. Siempre supe que harías lo correcto con lo que encontraste. Úsalo sabiamente. Úsalo con amor. Eso es todo lo que importa. Lucía lloró leyendo esas palabras. La única persona que había conocido su secreto se lo había llevado a la tumba, pero no antes de darle su bendición. Lucía convirtió parte de su casa en una pequeña biblioteca comunitaria. Donó miles de libros de la colección de la señora Ramírez y añadió muchos más. Era gratis para cualquiera del pueblo. Los niños venían después de la escuela a leer y hacer tarea. Adultos venían a tomar prestadas novelas. Se convirtió en el corazón del vecindario. Y cuando la gente preguntaba cómo podía costear todo eso, Lucía sonreía y decía que era lo que la señora Ramírez hubiera querido. El dinero en el sótano se fue usando a lo largo de los años. Educación para sus hijos. Mateo fue a la universidad y estudió ingeniería. Sofía estudió medicina. Lucía nunca gastó extravagantemente. Nunca llamó la atención. Simplemente usó el dinero para asegurarse de que sus hijos tuvieran oportunidades que ella nunca tuvo. Usó el dinero para ayudar a otros en secreto. Becas anónimas para estudiantes pobres, pagos de facturas médicas para vecinos con problemas, pequeños actos de bondad que nunca pudieron rastrearse hasta ella. Los meses que siguieron a la visita de Gabriel fueron de paranoia constante. Lucía comenzó a notar patrones donde no los había. Un auto estacionado demasiado tiempo en la calle. Un extraño que la miraba en el supermercado. Cada sonido en la noche la hacía saltar. Dormía con las llaves del auto bajo la almohada, lista para huir con sus hijos en cualquier momento. El estrés comenzó a manifestarse físicamente. Perdió peso. Aparecieron canas prematuras en su cabello. Las ojeras bajo sus ojos se hicieron permanentes. Una noche, mientras revisaba compulsivamente las ventanas de la casa por quinta vez, Mateo la encontró. «Mamá, ¿qué te pasa?» Su voz era pequeña, asustada. Lucía se dio cuenta de que su miedo estaba afectando a sus hijos. Sofía había comenzado a tener pesadillas. Mateo estaba más callado de lo normal. Tenía que controlarse, no por ella, sino por ellos. Esa fue la noche en que tomó una decisión. Si iba a vivir con este secreto, tenía que aprender a manejarlo. No podía dejar que la consumiera. Empezó a ver a una terapeuta. No podía contarle sobre el dinero, por supuesto, pero habló sobre el estrés de ser madre soltera, sobre la ansiedad, sobre el miedo al fracaso. La terapeuta le enseñó técnicas de respiración, le habló sobre mindfulness. Le recordó que solo podía controlar sus acciones, no las consecuencias. Lentamente, Lucía aprendió a vivir con la incertidumbre. No desapareció, pero se volvió manejable. Decidió ser más estratégica. Investigó sobre finanzas y lavado de dinero. No para ocultar crimen, sino para entender cómo manejar grandes sumas sin levantar sospechas. Aprendió sobre los límites de depósito que disparan investigaciones. Sobre la importancia de documentar gastos. Creó un sistema. Cada mes sacaba una cantidad pequeña del sótano. La gastaba en efectivo para compras cotidianas. Lo que quedaba de su salario lo depositaba en el banco. En papel, parecía que simplemente había aprendido a vivir con menos gastos ahora que tenía una casa propia. Para explicar mejoras más grandes en la casa, comenzó a documentar todo. Guardaba facturas, tomaba fotografías del antes y después. Cuando alguien preguntaba, tenía una historia preparada. Había encontrado un contratista que aceptaba trabajos pequeños a cambio de efectivo. Un amigo de un amigo que necesitaba trabajo y le hacía descuentos. Historias plausibles que la gente aceptaba sin cuestionar mucho. El jardín se convirtió en su terapia.
Pasaba horas ahí, plantando, podando, creando algo hermoso desde cero. Había algo profundamente sanador en trabajar con la tierra, en ver cómo las semillas que plantaba crecían con el tiempo. Era una metáfora que no se le escapaba. Ella también estaba creciendo desde las cenizas de su antigua vida. También estaba transformándose en algo que nunca había imaginado. Los niños prosperaban. Eso era lo más importante. Mateo se unió al equipo de fútbol de la escuela. Sofía tomó clases de piano, cosas normales que niños normales hacían. Lucía asistía a cada partido, cada recital. Se sentaba en las gradas con otros padres, hablando sobre cosas mundanas. Nadie la miraba raro, nadie sospechaba. Era simplemente otra madre más, haciendo lo mejor que podía. Pero las noches seguían siendo difíciles. Cuando la casa estaba en silencio y los niños dormían, Lucía se quedaba despierta pensando. ¿Qué le diría a Mateo cuando tuviera la edad suficiente para entender? ¿Cómo explicaría de dónde vino realmente su educación? Y si algún día él bajaba al sótano y encontraba las cajas restantes. La posibilidad de que sus hijos descubrieran la verdad y la juzgaran la aterrorizaba más que cualquier investigador. Decidió que si alguna vez preguntaban directamente, les diría una versión de la verdad, que había encontrado dinero en la casa, que había sido de un antiguo dueño que había desaparecido, que había luchado con la decisión, pero había elegido usarlo para darles una mejor vida. No les contaría todo, no les diría cuánto, pero no les mentiría por completo. Esperaba que cuando llegara ese momento, fueran lo suficientemente mayores para entender la complejidad de las decisiones humanas. Un año después de la última visita de Gabriel, Lucía recibió una carta. El sobre era simple, sin remitente. Dentro había una nota escrita a mano. Sé lo que tienes. Sé lo que encontraste. Si quieres que esto permanezca en secreto, necesito que deposites $300,000 en una cuenta que te enviaré las instrucciones. Tienes una semana. El corazón de Lucía se detuvo. Chantaje. Alguien sabía. Su peor pesadilla se estaba haciendo realidad. Entró en pánico. ¿Quién había enviado la carta? ¿Cómo sabían? La habían estado vigilando. Su primer instinto fue pagar. $300,000 era mucho, pero tenía 50 millones. Podía pagarlo y seguir adelante. Pero entonces pensó más claramente. Si pagaba una vez, pedirían más y más. Nunca terminaría. Y además, ¿cómo sabía que la persona realmente sabía algo? Tal vez solo estaba especulando. Tal vez era un farol. Llamó a la señora Ramírez. La mujer mayor vino inmediatamente cuando oyó el pánico en la voz de Lucía. Se sentaron en la cocina, la carta entre ellas en la mesa. La señora Ramírez la leyó cuidadosamente. Después de un largo silencio, dijo algo que sorprendió a Lucía. No pagues, es un farol. Si realmente supieran, habrían ido directo a las autoridades por una recompensa, o habrían pedido mucho más dinero. Esto es alguien pescando, alguien que ha escuchado rumores y está intentando aprovecharse. Lucía no estaba convencida. ¿Y si no era un farol? ¿Y si realmente sabían? La señora Ramírez le preguntó qué era lo peor que podía pasar. Lucía lo pensó. Lo peor era que fueran a la policía, que investigaran, que encontraran el dinero. ¿Y entonces qué? La casa era legalmente suya. El dinero estaba en su propiedad. No había ninguna ley que dijera que tenías que reportar dinero que encontrabas en tu propia casa. Podría complicarse, sí, pero no necesariamente la arrestarían, especialmente si había usado el dinero para cosas legítimas y podía demostrar cada gasto. Esa perspectiva cambió todo. Lucía se dio cuenta de que había estado viviendo con tanto miedo que no había considerado que tal vez, legalmente, no estaba en tanto problema como pensaba. Decidió no responder a la carta. Si era un farol, el chantajista eventualmente se rendiría.
Si no lo era, enfrentaría las consecuencias, pero no viviría como rehén de un extorsionador. Pasó la semana, luego otra. Nada sucedió, no llegaron más cartas, no apareció la policía. Lentamente, Lucía comenzó a respirar de nuevo. La señora Ramírez había tenido razón, había sido un farol. Alguien del pueblo probablemente que había escuchado rumores sobre su mejora repentina de fortuna y había intentado sacar provecho. Pero sin pruebas reales, no podían hacer nada. El incidente, sin embargo, la hizo más cuidadosa. Ralentizó los gastos. Se aseguró de que cada centavo pudiera justificarse. Comenzó a documentar no solo sus gastos en la casa, sino todo. Recibos de la cafetería mostrando sus propinas, estados de cuenta bancarios mostrando sus depósitos regulares de salario. Construyó una narrativa de papel que contaba la historia de una mujer trabajadora que había comprado una casa barata y la había renovado poco a poco con ahorros inteligentes y trabajo duro. Mateo cumplió 13 años. Estaba en esa edad difícil entre niño y adolescente. Comenzó a hacer preguntas más incisivas. «Mamá, Carlos dice que su papá es ingeniero y apenas pueden pagar su casa. ¿Cómo podemos nosotros tener esta casa enorme?» Lucía repitió su historia sobre la herencia, pero Mateo la miró con escepticismo. No teníamos nada, y de repente teníamos todo. Eso no pasa solo por una herencia pequeña. Lucía se dio cuenta de que tendría que darle más. Se sentó con él esa noche, solo ellos dos. Le contó una versión editada de la verdad. Le dijo que la casa había sido muy barata porque nadie la quería, que había encontrado algunos ahorros del antiguo dueño escondidos en la casa. No mucho, pero suficiente para ayudar con las reparaciones. Que había trabajado muy duro y sido muy cuidadosa con el dinero. Mateo la estudió con esos ojos oscuros e inteligentes. «¿Encontraste dinero en la casa?» Lucía asintió. «¿Era legal quedártelo?» Lucía respiró profundo. «No lo sé, pero estaba en nuestra propiedad, y lo necesitábamos». Mateo procesó esto en silencio. Finalmente preguntó, «¿Cuánto?» Lucía mintió. $5,000, suficiente para arreglar el techo y la plomería. Mateo pareció aceptar esto. Lucía odiaba mentirle, incluso con una versión parcial de la verdad. Pero no podía decirle a un niño de 13 años que había $50 millones en el sótano. Ese peso era demasiado para que lo cargara. Los años de adolescencia de sus hijos fueron complicados. Mateo se volvió más reservado, pasaba horas en su habitación. Sofía, en contraste, se volvió social, siempre rodeada de amigos. Lucía luchaba por mantener el equilibrio entre darles libertad y mantenerlos seguros, entre proveerles una buena vida y no malcriarlos. Era un acto de equilibrio constante. Cuando Mateo tenía 15 años, le preguntó a Lucía sobre su padre. Quería saber toda la historia, no la versión suavizada para niños pequeños, la verdad real. Lucía se sentó con él y le contó sobre cómo había conocido a Roberto, sobre cómo se habían enamorado jóvenes, sobre cómo él había cambiado cuando llegaron las responsabilidades, sobre las peleas, sobre el día en que simplemente se fue y nunca regresó. Mateo escuchó en silencio. Cuando ella terminó, le preguntó, ¿alguna vez lo has buscado? Lucía negó con la cabeza. No. ¿Por qué haría eso? Mateo se encogió de hombros. No sé. Curiosidad. Tal vez merece saber cómo estamos ahora. Lucía sintió una punzada. Mateo estaba buscando a su padre, aunque no lo dijera directamente. Le prometió que si él quería buscar a Roberto cuando fuera mayor, ella lo apoyaría. Pero por ahora, Roberto había hecho su elección, ellos habían hecho la suya, y habían salido adelante. La secundaria trajo nuevos desafíos. Sofía quería ropa de marca, Mateo quería una computadora cara para programación. Lucía
Tuvo que navegar entre satisfacer sus necesidades y no hacerlo sentir que el dinero no tenía límites. Les dio mesadas, les hizo trabajar en el jardín y la casa para ganar dinero extra. Quería que entendieran el valor del trabajo, incluso si secretamente tenían más recursos de los que ellos sabían. Un día, Sofía llegó a casa llorando. Sus amigas habían descubierto que vivían en la antigua casa embrujada. La estaban molestando, diciendo cosas crueles, que su casa estaba llena de espíritus malignos, que algo terrible iba a pasarles. Lucía la abrazó y le contó la historia real de la casa. No estaba embrujada, solo había sido abandonada, y ellos la habían convertido en un hogar. A veces la gente inventa historias sobre cosas que no entienden. No dejes que sus miedos se conviertan en los tuyos. Sofía se calmó, pero el incidente hizo que Lucía pensara. La casa todavía cargaba su reputación. Tal vez siempre la cargaría. Pero eso también era una protección. Mientras la gente pensara que estaba embrujada, tendrían menos curiosidad sobre lo que realmente había dentro. El miedo de otros era su camuflaje. Lucía cumplió 40 años en una pequeña celebración con sus hijos y algunos amigos cercanos. La señora Ramírez hornó un pastel. Mirando alrededor de su hermosa casa, rodeada de las personas que amaba, Lucía sintió algo que no había sentido en años. Gratitud. Sí, vivía con un secreto. Sí, había hecho cosas moralmente cuestionables, pero también había creado esto, esta vida, esta familia, este hogar, y eso tenía que contar para algo. Esa noche, después de que todos se fueron, Lucía caminó por la casa, tocó las paredes que había pintado, miró por las ventanas que había reemplazado, se paró en el jardín bajo las estrellas, respirando el aroma de las flores que había plantado con sus propias manos. Esta casa, que todos habían temido, que había comprado por $1 en un momento de desesperación absoluta, se había convertido en su santuario, en su fortaleza, en prueba viviente de que podías tomar algo roto y con suficiente trabajo y amor, convertirlo en algo hermoso. Pero la transformación de la casa no era nada comparada con su propia transformación. Recordó a la mujer que había sido hace tantos años. Asustada, derrotada, convencida de que el mundo estaba en su contra. Esa mujer había muerto en algún lugar del camino. Había sido reemplazada por alguien más fuerte, alguien que había tomado decisiones imposibles y había vivido con sus consecuencias. Alguien que había aprendido que la moralidad no siempre era blanco y negro, que a veces la supervivencia requería que navegaras por áreas grises, y que lo que importaba al final no era cómo comenzabas, sino qué construías con lo que tenías. Los meses siguientes trajeron cambios inesperados. La cafetería donde Lucía había trabajado durante tantos años cerró. El dueño se jubilaba y no había nadie que quisiera hacerse cargo del negocio. Lucía vio la oportunidad. Tenía experiencia. Conocía el negocio. Y gracias al dinero del sótano tenía el capital. Compró la cafetería, la renovó. La convirtió en un espacio acogedor donde la gente del pueblo podía reunirse. Contrató a personas que necesitaban trabajo, pagaba salarios justos, ofrecía beneficios, estaba haciendo por otros lo que nadie había hecho por ella cuando más lo necesitaba. El negocio prosperó, no porque Lucía fuera una genio empresarial, sino porque se preocupaba. Conocía a sus clientes por nombre. Recordaba sus bebidas favoritas. Preguntaba por sus familias. La cafetería se convirtió en más que un lugar para tomar café. Se convirtió en el corazón social del pueblo. Y Lucía, la madre soltera que había llegado al pueblo sin nada, se convirtió en una figura respetada en la comunidad. Pero el éxito trajo su propia forma de ansiedad. Cuanto más visible se volvía, más vulnerable se sentía.
¿Y si alguien investigaba demasiado profundamente su pasado financiero? ¿Y si el éxito de su negocio hacía que la gente se preguntara de dónde había venido realmente su capital inicial? Pasaba noches sin dormir, creando y revisando su historia de cobertura, asegurándose de que cada detalle coincidiera, que cada mentira fuera consistente con las anteriores. Durante este tiempo, Mateo atravesaba su propia crisis. Había comenzado la universidad con gran entusiasmo, pero ahora, a mitad de su segundo año, estaba luchando. Sus calificaciones bajaban. Dejó de responder llamadas telefónicas. Cuando Lucía finalmente fue al campus a verlo, lo encontró en un estado terrible. No había dormido en días. Su apartamento era un desastre. Le confesó que se sentía perdedor, que no era lo suficientemente inteligente, que había cometido un error al ir a la universidad, que estaba desperdiciando su dinero. Lucía lo abrazó y lloró con él. Le contó sobre sus propias luchas, sobre las noches en que había querido rendirse, sobre cómo la desesperación casi la había destruido. Pero también le contó sobre encontrar fuerza en momentos imposibles, sobre tomar un día a la vez, sobre no dejar que el miedo del fracaso te impidiera intentarlo. Trabajaron juntos para crear un plan. Mateo vería a un consejero en el campus, reduciría su carga de cursos, se daría tiempo para sanar. El incidente con Mateo hizo que Lucía reflexionara sobre la presión que había puesto en sus hijos sin darse cuenta. En su deseo de darles mejores oportunidades, les había dado demasiado. Los había hecho sentir que tenían que tener éxito para justificar los sacrificios que ella había hecho. Tuvo conversaciones largas y honestas con ambos hijos. Les dijo que los amaba incondicionalmente, que su amor no dependía de sus logros, que lo único que quería era que fueran felices y buenos con los demás. Todo lo demás era secundario. Sofía, mientras tanto, florecía. Era brillante en la escuela y popular con sus compañeros, pero Lucía notó señales preocupantes. Sofía nunca pedía nada para ella misma. Siempre estaba tratando de cuidar a todos los demás. Había adoptado el papel de cuidadora a una edad demasiado temprana. Un día, Lucía la sentó y le preguntó por qué. Sofía rompió en lágrimas. Había pasado sus primeros años viendo a su madre luchar, viendo escasez, viendo miedo. Aunque ahora tenían suficiente, ella no podía sacudirse ese miedo de que todo desapareciera, que si pedía demasiado, de alguna manera harían que todo se derrumbara. Lucía se dio cuenta de que sus hijos habían sido marcados por aquellos primeros años de pobreza tanto como ella, que el trauma financiero se transmitía de generación en generación. Decidió que tenían que hablar sobre dinero abiertamente, sobre sus miedos, sobre sus ansiedades. Comenzaron a tener reuniones familiares donde hablaban de finanzas. Lucía les mostró con números reales que estaban seguros, que tenían suficiente, que podían relajarse. Lentamente, muy lentamente, Sofía comenzó a permitirse querer cosas, comenzó a permitirse ocupar espacio. La vida continuó con su ritmo constante. Las estaciones cambiaban. Mateo se graduó de la universidad, un año después de lo planeado, pero más fuerte y más seguro por haber atravesado su crisis. Sofía destacó en la secundaria y fue aceptada en varias universidades prestigiosas. La cafetería de Lucía se expandió a una segunda ubicación. La biblioteca comunitaria organizaba eventos semanales que atraían a gente de pueblos vecinos. Y a través de todo esto, el sótano permanecía sellado. El dinero había sido movido, distribuido, invertido en canales legítimos. Lucía había transformado el tesoro manchado en un futuro limpio, pero el peso del secreto nunca desapareció completamente. Estaba ahí, en momentos tranquilos, en noches sin luna, en la pausa entre respiraciones.
un recordatorio constante de que su vida estaba construida sobre una fundación complicada. Cuando Lucía tenía 43 años, recibió una llamada que cambió todo. Era de una oficina de abogados. Ernesto Vargas, el antiguo dueño de su casa, había sido declarado oficialmente muerto después de todos estos años. Su cuerpo había sido encontrado en las montañas, víctima de lo que parecía ser un accidente mientras hacía senderismo. Con su muerte confirmada, su patrimonio estaba siendo liquidado. Había un testamento, y en ese testamento había una cláusula extraña. El abogado le explicó que Vargas había dejado instrucciones de que si alguna vez su cuerpo era encontrado, y si su casa había sido vendida a alguien que la hubiera restaurado y vivido en ella, esa persona debería recibir una carta. El abogado tenía esa carta. Lucía sintió que el mundo se detenía. Con manos temblorosas, abrió el sobre que le habían enviado por mensajería. La carta estaba escrita en letra clara y era breve. Decía: «A quien viva en mi casa, si has encontrado lo que dejé en el sótano, no tengas miedo. Gané ese dinero legalmente a través de inversiones y negocios. No es dinero de drogas o crimen. Simplemente no confiaba en los bancos después de la crisis financiera. Lo escondí por seguridad. Si lo encontraste, úsalo bien. Dale a tus hijos lo que yo nunca pude dar a los míos, porque nunca los tuve. Convierte esa casa en un hogar. Eso es todo lo que siempre quise que fuera». Firmado, Ernesto Vargas. Lucía leyó la carta 3 veces, 4, 5. No podía creer lo que estaba viendo. El dinero era legítimo. Vargas había querido que quien viviera en su casa lo encontrara. Era como si el universo le estuviera dando permiso retroactivo para todas las decisiones que había tomado. Las lágrimas corrían por su rostro, años de culpa y miedo liberándose en sollozos que no podía controlar. Llamó al abogado de inmediato. «¿Esto significa que el dinero era mío legalmente?». El abogado respondió cautelosamente: «Técnicamente, cualquier propiedad encontrada en una casa después de la compra pertenece al nuevo propietario, especialmente después de tanto tiempo». Y con esta carta, que básicamente servía como un testamento informal respecto a ese dinero específico, sí, cualquier dinero que hubiera encontrado era legítimamente suyo. No había herederos que lo reclamaran. No había deudas pendientes contra el patrimonio de Vargas que pudieran afectar esa propiedad. Lucía colgó el teléfono y se sentó en silencio durante horas. Todo este tiempo, todos estos años de miedo y culpa y peso. Y resulta que había estado bien todo el tiempo. El dinero era suyo, legal y moralmente. Vargas lo había dejado con la esperanza de que alguien como ella lo encontrara, alguien que lo necesitara, alguien que lo usara para construir algo bueno. Esa noche llamó a Mateo y Sofía a casa. Les mostró la carta. Les contó la verdad completa por primera vez, sobre encontrar el dinero, sobre cuánto había encontrado, sobre los años de miedo y secreto, sobre las decisiones imposibles que había tomado, sobre la culpa que había cargado y finalmente sobre esta carta que lo cambiaba todo. Mateo fue el primero en hablar. «Mamá, ¿por qué esperaste tanto para contarnos?». Lucía lloró. «Porque tenía miedo. Miedo de que me juzgaran, miedo de que me odiaran por haberles mentido, miedo de que no lo entendieran». Sofía la abrazó. «Mamá, salvaste nuestras vidas, nos diste un futuro. ¿Cómo podríamos juzgarte por eso?». Mateo asintió. «Hiciste lo que tenías que hacer. Y luego usaste ese dinero para ayudar a otros, para construir algo hermoso. Estamos orgullosos de ti». Sus palabras rompieron algo en Lucía, algo que había estado aferrado y tenso durante 2 décadas. Lloró en los brazos de sus hijos, liberando años de miedo y culpa. Cuando finalmente se calmó, se sentaron juntos y hablaron hasta el amanecer, sobre todo,
sobre las luchas de los primeros años, sobre las decisiones que Lucía había tomado, sobre cómo el dinero había cambiado sus vidas, sobre lo que significaba ahora saber que había sido legítimo todo el tiempo. Los días siguientes fueron de procesamiento. Lucía tuvo que recontextualizar 20 años de su vida. Todas las decisiones que había tomado con tanto miedo ahora se veían diferentes. No había sido una ladrona, no había sido una criminal. Había sido la destinataria accidental de un regalo extraño de un hombre solitario que había querido que su dinero hiciera bien en el mundo. Mateo comenzó a aplicar a universidades. Era inteligente, tenía buenas calificaciones, podría entrar en escuelas excelentes, pero las universidades eran caras, increíblemente caras. Lucía se dio cuenta de que este era el momento en que tendría que usar más del dinero del sótano. No podía dejar que su hijo se endeudara por décadas solo porque ella tenía miedo de gastar lo que tenían. Creó una historia. Había estado ahorrando en un fondo de inversión desde que él nació, pequeñas cantidades que había crecido con el tiempo. Mostró a Mateo estados de cuenta falsos que había creado cuidadosamente. No era mentira completa, se decía a sí misma. Había estado ahorrando, solo que el dinero venía de un lugar diferente. Mateo estaba emocionado. «Mamá, ¿cómo hiciste esto?» Lucía sonrió. Sacrificio, trabajo duro, decisiones inteligentes, todas verdades, solo que no las completas. Gabriel, el investigador, apareció una última vez. Lucía tenía 42 años para entonces. Él se veía más viejo, cansado. Se sentaron en el porche, bebiendo café. Le dijo que estaba cerrando oficialmente el caso. La familia de Vargas había dejado de pagar sus servicios. No había nada que encontrar. Le preguntó una última vez, directamente a los ojos. «¿Encontraste algo?» Lucía lo miró de vuelta sin parpadear. No, solo una casa vieja que necesitaba mucho trabajo. Gabriel asintió lentamente. «Creo que no te creo, pero tampoco puedo probarlo. Y honestamente, ya no me importa. Si encontraste algo y lo usaste para darles una mejor vida a tus hijos, tal vez eso es justicia a su manera». Se fue y nunca regresó. Lucía se quedó en el porche durante mucho tiempo después, procesando sus palabras. Tal vez eso es justicia a su manera. Era eso lo que había hecho. Había tomado dinero mal habido y lo había redimido al usarlo para bien. O simplemente se estaba justificando. No tenía respuestas, solo certezas. Había sobrevivido. Sus hijos estaban prosperando. Eso tenía que ser suficiente. Mateo se fue a la universidad. El día en que lo dejaron en el campus, Lucía lloró todo el camino de regreso a casa. La casa se sentía vacía sin él. Sofía estaba en su último año de secundaria, ocupada con sus propias actividades. Lucía se encontró con tiempo libre por primera vez en años, tiempo para pensar, tiempo para reflexionar. Tiempo para preguntarse quién era ahora que no estaba en modo de supervivencia constante. Comenzó a asistir a clases en el centro comunitario. Pintura, escritura creativa, yoga. Se permitió explorar partes de sí misma que había enterrado durante años de simplemente sobrevivir. Hizo amigos, amigos reales, no solo conocidos del trabajo. Mujeres con sus propias historias complicadas, sus propios secretos, sus propias luchas. Se dio cuenta de que todos cargaban algo. Su carga era simplemente más literal y pesada que la mayoría. Una de estas nuevas amigas, Carmen, se convirtió en confidente. No le contó sobre el dinero, pero sí le habló sobre la culpa que sentía por decisiones pasadas. Carmen compartió sus propias historias. Había mentido en su solicitud de inmigración años atrás. Vivía con el miedo de ser descubierta, pero también había construido una vida aquí. Tenía un negocio, empleaba a 10 personas.
Pagaba impuestos. Era su vida menos válida porque había comenzado con una mentira. Las dos mujeres se sentaban en el café hablando sobre moralidad gris, sobre cómo la vida rara vez era tan simple como correcto o incorrecto. Sofía se graduó de la secundaria. También fue a la universidad, siguiendo los pasos de su hermano. Y así, Lucía se encontró sola en la gran casa. El síndrome del nido vacío golpeó duro. La casa que había sido tan llena de ruido y vida, ahora estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Consideró venderla, mudarse a algo más pequeño, pero no podía, no mientras el sótano todavía guardara sus secretos. Decidió que era tiempo de enfrentar su situación financiera de frente. Contrató a un contador, alguien de fuera del pueblo que no conocía su historia. Le mostró registros cuidadosamente curados de sus ingresos y gastos. Le preguntó cómo podía ser más inteligente con su dinero. El contador le sugirió inversiones legítimas, fondos de jubilación, bonos municipales. Nada llamativo, pero seguro y creciente. Lucía comenzó a mover el dinero del sótano a través de estos canales legítimos, lentamente, cuidadosamente, pequeñas cantidades que no levantarían banderas rojas. Lo reportaba en sus impuestos como ganancias de inversión, pagaba lo que debía. Se estaba limpiando, pensó, convirtiendo dinero sucio en limpio a través del sistema legal. Tomaba tiempo, pero tenía tiempo ahora. Los años pasaron con una nueva rutina. Mateo se graduó de ingeniería, consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología. Sofía entró a la escuela de medicina. Ambos visitaban regularmente, llenando la casa con ruido y risa de nuevo. Traían amigos, novios y novias. Lucía amaba estos momentos, amaba ver en qué se habían convertido sus hijos. Adultos buenos y decentes que trataban a otros con amabilidad y trabajaban duro por sus metas. Cuando Lucía tenía 48 años, Mateo le preguntó si alguna vez consideraba volver a salir con alguien. La pregunta la sorprendió. Habían pasado décadas desde Roberto, décadas de estar sola. Se había convencido de que estaba bien así. Pero la pregunta de Mateo la hizo pensar, ¿estaba realmente bien? ¿O simplemente había estado tan enfocada en sobrevivir y criar a sus hijos que no se había permitido considerar su propia felicidad romántica? Comenzó a salir, nada serio, citas casuales con hombres que conocía a través de amigos o en eventos comunitarios. Era extraño al principio, vulnerable, pero también emocionante. Se dio cuenta de que había cambiado. Ya no era la joven asustada que había sido con Roberto, era más fuerte ahora, más segura, sabía lo que valía y sabía que cualquier hombre en su vida tendría que ganarse un lugar allí. Sus días de necesitar a alguien habían terminado. Conoció a Daniel en un evento de caridad que organizaba a través de la biblioteca comunitaria. Era maestro de secundaria, divorciado, con 2 hijos adultos propios. Era amable, paciente, tenía un buen sentido del humor. Empezaron a verse más regularmente. Lucía se dio cuenta de que estaba empezando a tener sentimientos reales por él. Pero eso también trajo miedo. Si la relación se volvía seria, eventualmente tendría que explicar su situación financiera. ¿Cómo haría eso sin revelar su secreto? Le contó a la señora Ramírez, quien ahora tenía 70 y tantos años, pero seguía siendo sabia como siempre. La mujer mayor le aconsejó, no tienes que contar todo, pero si se vuelve serio, mereces saber que tu situación financiera es compleja. Puedes decirle que encontraste dinero en la casa cuando la compraste, que has sido cuidadosa con él, que lo has usado responsablemente. Los detalles de cuánto exactamente pueden ser tu privacidad. Toda pareja tiene derecho a ciertos límites. Después de un año de salir, Daniel le propuso. No fue una gran producción, solo ellos dos, caminando por el jardín de la casa. Y él se detuvo y simplemente preguntó,
¿Querrías pasar el resto de tu vida conmigo? Lucía sintió pánico y alegría en igual medida. Quería decir que sí, quería esa compañía, ese amor, pero primero tenía que ser honesta, más o menos. Se sentaron esa noche y ella le contó una versión de su historia, sobre comprar la casa por $1, sobre encontrar dinero escondido en ella. No le dijo cuánto, no le habló del sótano específicamente, pero le dijo que su situación financiera era más complicada de lo que parecía, que había estado viviendo con el peso de esta decisión durante años, que si él quería estar con ella, tendría que confiar en que ella había manejado todo responsablemente. Daniel la escuchó en silencio. Cuando ella terminó, le preguntó solo una cosa. ¿Has usado ese dinero para lastimar a alguien? Lucía negó con la cabeza. No, lo he usado para ayudar a mis hijos, para ayudar a otros, para construir una vida. Daniel asintió. Entonces eso es suficiente para mí. No necesito conocer cada detalle de tu pasado. Todos tenemos cosas que cargamos. Si estás en paz con tus decisiones, yo también lo estoy. Se casaron en una ceremonia pequeña en el jardín de la casa. Mateo y Sofía estuvieron ahí, emocionados de ver a su madre feliz. La señora Ramírez estuvo ahí, llorando lágrimas de alegría. Amigos y vecinos celebraron con ellos. Fue un día perfecto. Lucía se paró en el porche esa noche, con Daniel a su lado, mirando a los invitados restantes charlando y riendo en el jardín. Había construido esto. Contra todas las probabilidades, a pesar de todo, había construido una vida que valía la pena vivir. Daniel se mudó a la casa. Lucía había sellado la entrada al sótano años atrás, pero el conocimiento de lo que había abajo todavía la pesaba. Decidió que era tiempo. Con la ayuda de un contratista, transfirió las últimas 3 cajas restantes a una caja de seguridad bancaria. Llenó el sótano con cemento. Borró cualquier evidencia de que alguna vez hubo algo más ahí. Era su pasado. Había terminado con él. Era tiempo de mirarlo simplemente como un hogar, no como un secreto. Gabriel, el investigador, nunca regresó. Lucía supo años después que había cerrado el caso como un callejón sin salida. La familia de Vargas perdió interés una vez que se confirmó su muerte y se dieron cuenta de que no había fortuna obvia que reclamar. El dinero permaneció escondido, su existencia conocida solo por una mujer que había aprendido a vivir con el peso de un secreto enorme. Cuando Lucía tenía 45 años, la casa ya no parecía la estructura decrépita que había comprado por $1. Era hermosa. Las torreas habían sido restauradas, las ventanas reemplazadas. El jardín era un oasis de flores y árboles frutales. La gente del pueblo ya no la llamaba la casa embrujada, ahora era simplemente la casa de Lucía, el lugar donde pasaban cosas buenas. Una tarde de domingo, Mateo y Sofía, ahora adultos jóvenes exitosos, estaban visitando. Se sentaron en el porche con su madre, bebiendo té helado y mirando el jardín. Sofía comentó lo lejos que habían llegado, cómo su madre había tomado nada y lo había convertido en todo. Mateo estuvo de acuerdo. Nunca supieron realmente cómo lo lograste, mamá, dijo. Pero estamos agradecidos. Lucía los miró a ambos, sus corazones, su razón para todo. Consideró por un momento contarles la verdad. Sobre el sótano, sobre el dinero, sobre las decisiones imposibles que había tomado, pero decidió que algunos secretos eran mejor mantenerlos. Lo que importaba no era de dónde vino el dinero, lo que importaba era qué habían construido con él, una familia, una vida, esperanza. Trabajé duro, les dijo, y tuve suerte en el momento correcto. No era toda la verdad, pero tampoco era mentira. Había trabajado duro. Y sí, había tenido suerte, aunque de una manera que nunca hubiera imaginado. La vida tenía una forma extraña de funcionar.
A veces te ponía en situaciones imposibles y luego te daba opciones imperfectas. Lo único que podías hacer era elegir y vivir con las consecuencias. Esa noche, después de que sus hijos se fueron, Lucía bajó al sótano una última vez. Quedaban 3 cajas, suficiente dinero para asegurar su vejez, para emergencias, para seguir ayudando a otros en silencio. Pero la mayor parte se había ido, usado sabiamente a lo largo de 2 décadas. Había convertido el dinero manchado de un pasado oscuro en futuros brillantes. No solo para su familia, sino para docenas de personas que nunca sabrían quién las ayudó. Se sentó en el suelo frío del sótano y pensó en la mujer que había sido hace 20 años. Desesperada, asustada, al borde del colapso, pensó en la decisión que había tomado. No había sido perfecta, no había sido moralmente pura, pero había sido humana. Y en retrospectiva, ¿se arrepentía? La pregunta la había perseguido durante años. Finalmente, tenía una respuesta. No. No se arrepentía. Había hecho lo que tenía que hacer para sobrevivir, y luego había pasado 2 décadas asegurándose de que algo bueno saliera de ello. Subió las escaleras por última vez y cerró la puerta del sótano. Mañana sellaría ese cuarto con cemento. Ya no necesitaba bajar ahí. Ya no necesitaba enfrentar ese recordatorio físico de su decisión. El dinero restante lo movería a lugares más seguros y accesibles. El sótano podía convertirse solo en lo que era, un espacio olvidado bajo una casa que había sido transformada por amor y determinación. Lucía salió al porche y se sentó en su mecedora favorita. La noche era clara y las estrellas brillaban intensamente. Desde aquí podía ver el pueblo extendiéndose hacia el valle. Luces en ventanas, familias cenando juntas, niños riendo, vida pasando en su maravillosa y complicada normalidad. Ella era parte de ese tejido ahora, no la mujer pobre y desesperada que nadie notaba, no la madre soltera que limpiaba pisos de noche. Era Lucía, la dueña de la casa hermosa en la colina, la mujer que dirigía la biblioteca comunitaria, la madre de 2 profesionales exitosos, la benefactora anónima del pueblo. Una brisa suave movió su cabello. En la distancia podía escuchar el sonido del tren que pasaba por el pueblo cada noche a las 9. Ese sonido había sido la banda sonora de sus primeros días aquí, cuando tenía tanto miedo y tanta esperanza mezcladas en cantidades imposibles. Ahora era simplemente un recordatorio de que el tiempo seguía moviéndose. Que los momentos que definen nuestras vidas eventualmente se convierten en historia. Que las decisiones que nos aterrorizan con el tiempo se convierten en las fundaciones sobre las que construimos todo lo demás. Cerró los ojos y se permitió sentir algo que no había sentido en 20 años. Paz. No la ausencia de problemas o dudas, sino la paz de alguien que ha cargado un peso enorme durante mucho tiempo y finalmente ha aprendido a vivir con él, a integrarlo, a convertirlo en parte de su historia sin dejar que la defina por completo. Había comprado una casa embrujada por $1 y había encontrado 50 millones en el sótano. Pero esa no era realmente su historia. Su historia era sobre una madre que había rechazado rendirse, que había tomado lo que la vida le dio, por imperfecto que fuera, y había creado algo hermoso. Cuando abrió los ojos, la luna había salido completamente. Iluminaba el jardín con luz plateada. Mañana plantaría nuevas flores. Mañana llamaría a Mateo y Sofía solo para escuchar sus voces. Mañana seguiría viviendo la vida que había construido con tanto cuidado y tanto amor. Y el sótano, con sus secretos y su dinero y su peso, permanecería cerrado. Un capítulo terminado, una puerta cerrada. Un pasado que había sido necesario, pero que ya no controlaba su presente. Se levantó de la mecedora y entró a la casa.
Apagó las luces una por una, dejando solo una luz pequeña en el pasillo. Subió las escaleras hasta su habitación, la misma habitación donde había llorado tantas noches de desesperación hace 2 décadas. Pero esta noche no lloraría. Esta noche dormiría el sueño de alguien que ha luchado batallas imposibles y ha sobrevivido. De alguien que ha tomado decisiones imperfectas en circunstancias desesperadas y ha encontrado una manera de vivir con ellas. De alguien que ha aprendido que la vida rara vez es simple, pero siempre, siempre vale la pena luchar por ella. La casa, que alguna vez fue llamada embrujada, ahora guardaba silencio, pero no era el silencio de lo olvidado o lo maldito. Era el silencio de un hogar donde la gente soñaba, donde se habían curado heridas, donde una mujer había encontrado no solo dinero, sino algo mucho más valioso. Había encontrado la fuerza para sobrevivir, el coraje para tomar decisiones difíciles, y la sabiduría para usar lo que tenía, sin importar de dónde viniera, para construir algo que importara, algo que durara, algo que, cuando todo se dijera e hiciera, fuera digno de las noches sin dormir y los años de miedo y el peso constante del secreto. En el sótano, debajo de todo, las últimas 3 cajas permanecían en silencio, testigos mudos de una historia extraordinaria. Pero su poder sobre Lucía había terminado. Ya no eran la fuente de su supervivencia, ya no eran su secreto oscuro. Eran simplemente parte de su historia, una parte complicada, moralmente ambigua, humanamente comprensible, y eso, finalmente, era suficiente.